¿Se recuerdan? Alguien que se acuerde y me diga yo. ¿Qué quería decir Juan cuando dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre? No se acuerdan. No le expliqué. Bueno, entonces disculpen, hermanos. Disculpen. Muy bien. Recuerden, hermanos, de que para poder comprender esto, y creo que sí, pero en otra parte lo hemos visto ahí, para poder entenderlo tenemos que tener presente parte de los propósitos de Juan al escribir la carta. Y Juan, al escribir la carta, él estaba para prevenir a la iglesia sobre falsas enseñanzas. Habían personas que estaban enseñando de una manera equivocada con respecto a la persona del Señor Jesús, que decían de que nuestro Señor, Él nació como una persona común y corriente, Jesús de Nazaret. Nació como una persona común y corriente, como usted y yo. Pero que cuando Dios ya lo tenía seleccionado, sí, para poder desarrollar el ministerio de traer las buenas nuevas del reino de Dios acá a esta tierra. Y que cuando el Señor Jesucristo se bautizó, entonces la divinidad en ese momento tomó el cuerpo de Jesús, la parte divina. Entonces quiere decir que antes del bautismo Jesús había sido un hombre normal, pero que cuando se bautiza, entonces Dios toma posesión de ese cuerpo. Entonces que viene Dios mediante agua, viene a él y toma posesión de ese cuerpo. Pero que antes de la crucifixión, que no se especifica cuándo, según la enseñanza de esta persona, antes de la crucifixión, la parte divina en Jesús lo abandonó también, y entonces quien fue a la cruz fue otra vez Jesús el hombre. Entonces eso es lo que enseñaban estas personas, y entonces Juan viene acá para poder rebatir esa enseñanza, y por eso acá en el versículo que tenemos dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Lo que quiere decir es de que Jesús, desde que nace la persona humana y divina. ¿Qué es lo que pasó en el bautismo cuando Jesús se bautizó? Lo que pasó fue que el Espíritu de Dios, o sea, Jesús ya ahí estaba el hombre y Dios, pero el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, viene y se posa también en Jesús. Eso es lo que pasó, pero la divinidad ya estaba desde el nacimiento. O sea, desde que Jesús nace hombre y Dios. O sea, nace así. Pero en el bautismo sí, el Espíritu viene y toma posesión de Jesús. Pero no es que en ese momento Él llega a ser divino, Él ya era divino. Entonces por eso Jesucristo vino mediante agua, pero luego dice también mediante agua y sangre. Lo que está diciendo es de que Jesús, el hombre, Dios, también fue a la cruz del Calvario. O sea, que no es como decían estas personas, que lo abandonó y que fue el puro hombre allá, sino que dice también Jesús llegó el Jesús divino fue a la cruz, y entonces dice que Jesús vino mediante agua y sangre. O sea, pasó por el bautismo, pero también pasó por la muerte en la cruz. Eso es lo que está diciendo acá. Por eso dice, no mediante agua solamente, como creían estas personas, que decían, sí, él vino, la divinidad vino a Jesús en el bautismo, pero lo abandonó, y cuando ya fue la crucifixión ya no estaba la divinidad. Entonces dice, Jesucristo, es interesante el nombre que se menciona acá, Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús Dios. Vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino, vuelve a reiterar, sino mediante agua y sangre. O sea, él es lo que está tratando de rebatir esa enseñanza que estas personas estaban dando y que estaban enseñando en la iglesia, y él viene acá y lo está rebatiendo. Ahora, dice la segunda parte del verso 6, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién da testimonios, según este versículo, de esta verdad? De que Jesús divino nació así y murió así. ¿Quién es el que da testimonio? Dice, es el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que da testimonio, el que testifica que esta verdad es así, porque el Espíritu es la verdad. O sea, la verdad está dada ahí por el Espíritu, quien testifica eso.
Para que no vaya a alguien a ocurrírsele en aquel momento y decir, no, mire, pero el Espíritu que alguna falsedad está dando. Dice, el Espíritu es la verdad, porque el Espíritu es el Espíritu de verdad. Y es lo que está tratando de enfatizar acá el apóstol Juan. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora llegamos al verso 7. Y en el verso 7 y el verso 8, Juan va a agregar algo. Y me imagino yo, y aquí varios comentaristas que yo estudiaba ahí, está de acuerdo que en aquel tiempo decía, mire, para que una verdad, para que un testigo, o sea, para que alguien atestigue, no es necesario, sobre una verdad se necesitan 2 o 3. Entonces Juan dice, mire, el Espíritu da testimonio de que Jesucristo, Él vino, nació como Dios hombre y murió de igual manera. Y dice, el Espíritu da testimonio, pero luego, siguiendo esa regla de que tenían que ser 2 o más testigos, Él va a agregar otros testigos a esto. Y eso es lo que hace en el verso 7. Ahora, aquí es donde la semana pasada les dije yo que vamos a analizar algo. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y luego el verso 8 dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Este es un pasaje, el verso 7 más que todo, que a través de los años, como iglesia evangélica, nosotros lo hemos ocupado para poder nosotros defender la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Es un pasaje muy usado para ello, porque dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Entonces es un pasaje que nosotros hemos usado para decir, mire, aquí nos está confirmando la doctrina de la Trinidad, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. O sea, la doctrina de la Trinidad nos dice que nosotros creemos en un Dios que se manifiesta en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo hemos usado por mucho tiempo. Ahora, algunas versiones modernas, en esas versiones modernas no aparece este texto. En las versiones modernas no aparece este texto, y lo que dicen estas versiones son, porque 3 son los que dan testimonio, y luego pasa al versículo 8, donde dice el Espíritu, el agua y la sangre. Las versiones modernas, la mayoría de versiones, usted las va y las consulta, se va a dar cuenta que eso es lo que contienen, porque 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Ahora, ¿por qué algunas versiones tienen este texto recortado y otros, digamos, lo tienen ampliado, como lo tiene la Reina Valera, que es la que nosotros más usamos? ¿A qué se deberá que algunas versiones tienen el texto ampliado y otras versiones lo tienen un texto recortado, si podemos usar la palabra? ¿A qué se deberá eso? Debe haber una razón para ello. Ahora, hace unos días, ¿cierto? Un par de meses, 3 meses, no sé, yo leía en eso de las redes sociales, y que alguien hacía mención que decía que la nueva versión internacional, en la nueva versión internacional aparece el texto recortado. Y es cierto, allí aparece el texto recortado, no este texto ampliado de la Reina Valera. Entonces ahí decía de que no se leyera la nueva versión internacional porque era una versión del diablo. Así decía, que era del diablo, porque le habían quitado a la Biblia. En realidad, hermanos, pues es un comentario que alguien hizo, pero la verdad que la razón no es esa, ni esa es la interpretación que debemos de dar. Esto tiene una razón. Nuestra Biblia, que la que más usamos, digamos la Reina Valera, la versión Reina Valera, esta Biblia fue traducida de un texto que se llamaba el texto recepto, se llama, o sea, el texto recibido. Así se llamaba ese texto que fue que le sirvió de base a, quiero ver, Casiodoro de Reina, exactamente, gracias, a Casiodoro de Reina para traducir la versión que nosotros tenemos, traducirla, o sea, ese texto que era el que servía de base para la traducción. Recuerden que la Biblia no fue escrita en español. Entonces, ese texto que
Casiodoro de Reina tuvo era un texto que estaba compuesto por ciertos manuscritos que se le llaman manuscritos tardíos, o sea, manuscritos que aparecieron ya bien avanzada la época de la iglesia. A los manuscritos que son, digamos, más cercanos a Jesucristo se le llaman manuscritos tardíos, tempranos, o sea, que son aquellos que están más cerca de cuando Jesucristo estuvo acá en su ministerio, y todos los apóstoles y todo ello. Ahora, una cosa que debemos de saber, hermanos, es que en la actualidad no hay ni un solo manuscrito original de la Biblia. No tenemos ni un solo manuscrito de lo que escribió, digamos, Pablo, una carta de la que escribió Pablo. Todo lo que tenemos son copias. Todo lo que hay son copias. Los originales, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, no tenemos ninguno. No hay ninguno. Del Nuevo Testamento, los manuscritos que tienen más temprano están allá por el siglo II de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue de que cuando tomemos acá Primera de Juan. Cuando Juan escribió esta carta y Juan la envió, y la envió para que se leyera en una de las comunidades de creyentes de aquella época, lo que hacían era de que para que la pudieran tener otras comunidades, le sacaban copias. Claro, no era una fotocopia, porque no existían fotocopiadoras. Entonces, ¿qué es lo que hacían? A mano escribían la carta original, venían y la escribían, le hacían una copia y le hacían otra. Claro, un trabajo tedioso, pues, o sea, estar escribiendo. Claro, esto de la carta esta que es cortita no es tan complicado, pero ahora imagínense el libro de Mateo, estar escribiendo todo el evangelio de Mateo llevaba tiempo. Entonces, así es como pero las cartas circulaban en las comunidades. Pablo dice, mire, de que esta carta dice que la lean en las otras iglesias. Entonces esas cartas venían, la leían acá y de aquí se la llevaban para otra comunidad y de esa comunidad se la llevaban a otra comunidad para que pudieran leer lo que los apóstoles escribían. En eso de estar trasladando una carta a otra, claro, le hacían las copias, esas de los originales se perdieron. En todo ese trajín de estar trasladando de comunidad a comunidad se perdieron, pero quedaron las copias. Y hay copias que son bastante recientes de la original y hay copias de copias. Entonces a esas copias, entre más se alejan del original, a esas se le llaman copias tardías. Y a las copias que son más cercanas al original se le llaman copias tempranas. Entonces, Casiodoro de Reina, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera el otro. Sí. Casiodoro de Reina, los documentos que él tuvo fueron copias tardías. Eso fue lo que él tuvo para traducir. Y en esa copia que él tuvo, aparecía que este versículo aparecía ahí. Ahora, ¿cómo llegó esa parte a la copia que tuvo de base Casiodoro de Reina? ¿Cómo llegó eso? Bueno, también se han encontrado evidencias en copias de que a veces los copistas, aquellos que se ponían a escribir la carta, a sacar copia y copia, a veces ellos leían el texto, encontraban algo un poco oscuro, algo que no se podía entender, y entonces ellos le ponían su comentario al margen de la copia. Ahí le escribían, yo creo que esto era así, así. Y eso es bien probable que sucedió con este versículo. De que algunos de los copistas, al ver lo que decía, y trata el testimonio, que es el espíritu, ¿quién más? El agua y la sangre, él interpretó, como aparece el espíritu, él interpretó y dijo y empezó a decir, bueno, el espíritu, el agua, que ya se refería a Cristo, y la sangre, o sea, él hizo una interpretación y le escribe al margen. Luego viene el otro copista y cuando agarra este documento, dice esto, quizás aquí por alguna equivocación no lo metieron en el texto adecuado y lo mete al texto. Y así es como se fueron dando estas cosas. Este no es el único pasaje que tiene esa situación. Hay otros. Entonces, ya ahora en la actualidad, y con los descubrimientos que se han hecho, por ejemplo, el siglo pasado se hicieron unos descubrimientos en el Mar Muerto. Ahí se descubrió unos lugares que llaman las cuevas de Qumran.
se descubrieron documentos del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero que los tenían ahí, unas comunidades que llamaban las comunidades de Qumran, que ellos habían guardado esos documentos y son copias de verdad bien tempranas, mucho más tempranas que las que tuvo Casiodoro de Reina, ¿verdad? Entonces esas copias hoy están sirviendo para poder tener el texto más cercano al original. Claro, el original, ya les dije, no hay ningún texto, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento que sea original. El libro de Jeremías, para que tenga ahí escrito, no existe. Entonces ahora, ya con todos esos descubrimientos, se ha logrado determinar que este versículo es muy seguro, es muy probable que no aparecía, sino que fue una interpretación que se puso en su momento. De hecho, como les digo, la mayoría de versiones ya más contemporáneas, traducciones de la Biblia, ya no lo ponen. Por ejemplo, la versión de las Américas lo pone, pero allá abajo pone una nota y dice, este texto dice, su base es un texto muy tardío que probablemente no existía en los documentos originales. O sea, pone esa nota abajo. Y ya de ahí la nueva versión internacional, hay una nueva Biblia que ha sacado las sociedades bíblicas que se llama la Biblia, y tiene algo más ahí, ya no aparece. Porque está casi seguro de que no aparecía en los originales. Entonces, ¿cómo quedaría el texto? O sea, ¿cómo era probablemente, muy probablemente, el texto cuando lo escribió Juan? Lo más probable es que lo que aparecía era que dijera ahí, porque tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. Eso es y eso es lo que usted va a encontrar en las versiones más recientes. El espíritu, el agua y la sangre. Entonces, aclarando esa cuestión, porque quería aclararla, porque el decir de que estas versiones modernas son del diablo, porque no es correcto, no es correcto. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que vamos a perder la fe en lo que dice la Biblia, porque estas variaciones son mínimas comparados con todo el contenido de la Biblia. O sea, nosotros podemos estar muy seguros, un 99.9%, que lo que tenemos acá es lo que escribieron los autores originales. Entonces, no es una gran variación, entonces la inmensa mayoría de lo que tenemos son lo que en realidad se escribió, salvo estas excepciones. Entonces, volviendo ya otra vez de nuestro texto que estamos acá tratando de estudiar, decía en el versículo 6, que el Espíritu es el que da testimonio de que Jesús vino mediante el agua y la sangre. Pero posiblemente Juan, recordando que allá más atrás en la Biblia dice que para que tenga certeza, fortaleza, un testimonio, tenía que estar respaldado por 2 o 3 testigos. Entonces viene y en el verso 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio. ¿De qué? De la verdad de que Jesucristo vino y era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, con las evidencias del agua y la sangre. Y entonces dice, entonces, porque 3 son los que dan testimonio, que es, ¿quién? El Espíritu, que ya lo dijo en el versículo, ya dijimos que lo del Padre y todo eso ya lo vamos a omitir. Entonces, ¿quiénes son los que dan testimonio? El Espíritu, que ya mencionamos, el agua, que era el hecho del bautismo del Señor, y la sangre, que era el hecho de su crucifixión. Entonces, esos son los que dan testimonio. Y estos 3 concuerdan. O sea, esa verdad es una verdad que podemos recibir de que Jesucristo, desde que vino, era completamente hombre y completamente Dios. Y que esa naturaleza de Jesús se mantuvo no hasta cierta etapa de su vida, sino hasta su muerte en la cruz. Ese es el testimonio que nos está hablando acá. Vamos ahora al versículo 10. Y aquí viene y va a volver a retomar la idea que dice, el que cree en el Hijo de Dios, aquel que ha depositado su fe en el Hijo de Dios. Pero aquí cuando veamos Hijo de Dios, tenemos que entender que para nosotros Hijo de Dios es tan normal, pero para allá decir Hijo de Dios era estar hablando de la divinidad de Jesús, de la divinidad de Jesús. Entonces por eso dice en el verso 10, el que cree en el Hijo de Dios, en la divinidad del Hijo de Dios, dice, tiene el testimonio en sí
mismo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque aquel que cree que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, Dios encarnado, esta persona, el Espíritu de Dios llega a él y por lo tanto dice él, esta persona dice, tiene el testimonio en sí mismo. O sea, que el mismo Dios está en él dándole testimonio. El que no cree a Dios, el que no cree a Dios que envió a su Hijo, este dice, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Otra vez, Juan lo que está haciendo, para nosotros esto nos parece un poco extraño, pero para lo que Juan está diciendo, mire, estos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y al no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, están haciendo a Dios mentiroso. O sea, tenemos que ponerlos en el contexto aquel de aquellas personas que no creían en la divinidad de Jesús. Y eso es lo que quiere remachar Juan, de que Jesucristo en realidad era Dios, que el Espíritu da testimonio de ello al que cree en el Hijo de Dios, y el que no cree esta verdad hace a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Verso 11, y este es el testimonio. Y aquí hay una gran verdad, una tremenda verdad, que dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. O sea, lo que está diciendo Juan, y este es el testimonio, que aquel que cree que el Hijo de Dios, Jesucristo, hombre Dios, el que pone su fe en Él, ¿qué es lo que tiene? Tiene vida eterna. Quiere decir que aquellos que no creían que Jesucristo era Dios, dice, estos no tienen la vida eterna. En la actualidad hay grupos que no creen que Jesucristo es Dios. A la luz de Juan, estas personas no tienen vida eterna, ¿verdad? Estas personas que dicen, no, miren, Jesús era un gran profeta, era un gran maestro, una gran persona, pero hasta ahí. Entonces, estas personas, de acuerdo a lo que dice Juan, estas personas no tienen vida eterna, porque no han creído en Jesús como el Hijo de Dios, en la divinidad de Jesús. Entonces, estas personas, dice, no tienen vida eterna, porque el que cree en el Hijo de Dios, este es el que tiene vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Es Jesús el que nos traslada la vida eterna. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, en la divinidad de Jesús, entonces esto nos da la vida eterna, porque es Jesús el que nos la traslada. Y luego el 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces es importante, por ejemplo, en el trabajo de evangelización, es importante que nosotros cuando le decimos a las personas, mire, crea en Jesús, tenemos que decirle, no simplemente en un hombre común y corriente, sino que hay que decirle, mire, y usted ponga su fe en Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado. O sea, tenemos que decirle eso para que la gente esté consciente en qué está creyendo, porque la gente puede estar creyendo que Jesús era cualquier cosa. Pero no, la fe, según lo que nos dice Juan, que es lo que debemos nosotros de enseñar y creer, es de que la vida eterna nos viene cuando declaramos que Jesús es el Hijo de Dios. Y decir que es el Hijo de Dios es decir que es Dios mismo, que es Dios mismo, ¿verdad? Entonces, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Muy bien, vamos acá al verso 13, y aquí en el verso 13 encontramos en realidad el propósito central de la carta, de esta carta. Mire lo que dice el verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Qué cosas? Todo lo que ha dicho Juan a través de su carta. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta cómo Juan reitera y reitera ese concepto de Hijo de Dios? Porque él quiere que quede bien claro que no es en cualquier persona, no es cualquier profeta, no es cualquier maestro, es el Hijo de Dios. Y entonces dice en el verso 13, estas cosas os he escrito, toda la carta, a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que como han creído en el Hijo de Dios, tienen vida eterna. O sea, Juan está diciendo, mire, yo esta carta en primer lugar la escribí para que ustedes que han puesto su fe en Jesús como Hijo de Dios, sepan que tienen vida
eterna. ¿Hemos creído nosotros en Jesucristo como Hijo de Dios? ¿Sí? Entonces tenemos vida eterna. La vida eterna de Jesús nos es trasladada a nosotros cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Y eso es lo que Juan dice, el principal propósito al escribir era ese, que entendiéramos eso, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Que no creáis en Jesús desde otro concepto, sino que creamos en Jesús como Hijo de Dios. Si se fija y si usted tiene un poco de curiosidad y que va a su casa, vea cuántas veces Juan repite ese concepto de Hijo de Dios. Y dar cuenta que son varias veces que la habla. Porque eso es lo que él quiere, porque andaban otros enseñando de que Jesús no era Dios. Y entonces él quiere dejarle bien clarito que es importante eso, es importante que Jesús es Dios. Y entonces si nosotros creemos eso, dice, entonces tenemos vida eterna. Ahora, esta vida eterna, mis hermanos, el tener la vida eterna nos da bendiciones. El ser hijos de Dios, el haber creído en Cristo, nos da privilegios y bendiciones tremendas. Bueno, tener la vida eterna es una bendición, el perdón de pecados. Pero aquí nos va a enseñar de una bendición, de un privilegio que tenemos como hijos de Dios. ¿Y sabe cuál es? El que podemos acercarnos al Padre en oración. El Hijo de Dios, la hija de Dios, puede acercarse al Padre para pedirle, para rogarle, con la confianza que Él nos oye y nos responde, como va a decir aquí en los siguientes versículos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. El ser hijo de Dios nos da el privilegio de poder llegar al trono de la gracia y pedirle a Dios por nuestras necesidades. Es lo que decía Jesús, ¿va? El escritor de Hebreos lo dice, ¿va? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que encontréis gracia y oportuno socorro. Ahora, ¿de quién es ese privilegio? De los hijos de Dios, de las hijas de Dios. Y es lo mismo que está diciendo Juan acá. Mire, esta dice la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Esta es la confianza, Él nos oye. Ahora, analicemos bien la frase. Analicemos bien la frase. Que dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. O sea que las oraciones que nosotros elevamos a Dios tienen que hacerse, o las peticiones, conforme a la voluntad de Dios. Ahora, la cuestión es, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Ese es el punto. O sea, aquí nos dice que pidamos conforme a la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo saber? Pues, o sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque aquí nos está diciendo que el Señor nos oye cuando pedimos conforme a su voluntad. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Una forma, hermanos, que nos ayuda bastante es, póngale ahí una seña, y vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 15. Y ahí vamos a encontrar algunas luces de cómo nosotros conocer la voluntad de Dios. Juan capítulo 15, verso 7. Mire lo que dice Juan 15, 7. ¿Lo encontraron? Mire lo que dice. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, mire lo que dice acá. Hay dos cosas básicas que dice acá. Si permanecéis en mí, una, y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis. O sea, que si nosotros permanecemos en Dios, y las palabras de Dios permanecen en nosotros, eso nos ayuda a entender la voluntad de Dios y podemos pedir, si esos requisitos se cumplen, y será hecho. Ahora, ¿qué es permanecer en Dios? Porque si permanecéis en mí, ¿qué es permanecer en Dios?
es tener esa comunión con Dios constante. Es tener esa comunión con Dios, ese acercamiento con Dios. El estar con Él. Claro, no podemos estar las 24 horas así directamente, así de rodillas y todo. ¿Vale? Si alguien puede hacer, que lo haga, ¿va? Pero la mayoría no lo puede hacer. Pero al menos hay que tener un tiempo al día de estar en esa comunión con Dios. Y durante el día, estar acordándonos de Dios, pensando en Dios. Ahí va, la hermana Blanquita, ahí lavando los calcetines al hermano Goyo, pero pensando en Dios, va, Señor, ¿verdad? Y que ahí es permanecer en Él, estar en esa comunión constante con Él. Eso es importante, dice ahí. ¿Cuál fue el versículo que leí? 15:7. Entonces dice, si permanecéis en mí. Y la otra, y mis palabras permanecen en vosotros. La otra condición es que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Mire, estamos con Él, en una comunión constante con Él. Y las palabras de Dios permanecen en nosotros, las conocemos. Entonces, como conocemos la palabra de Dios, sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Por lo tanto, cuando le pedimos, no le vamos a pedir cosas que sean contrarias a la palabra. Yo les he puesto este ejemplo que parece risible, pero hay gente que lo hace, ya lo he puesto. Por ejemplo, viene un hombre que está casado, tiene su esposa, y entonces le dice, Señor, a mí me gusta aquella otra mujer, ¿me la puedes dar? ¿Estará de acuerdo a la palabra? Si éste conociera la palabra, no hiciera esa petición. El hacer esa petición denota su falta de conocimiento de la palabra. Porque si él conociera la palabra, no la hiciera, pues. No, si el Señor dice que tengo que ser fiel a mi mujer. Entonces no hiciera esa petición. Cuando alguien lo hace así, es que desconoce la palabra. Porque pedís mal, exactamente. Exactamente. Entonces, nosotros dice ahí, mire, son dos cosas para conocer la voluntad de Dios: es permanecer en Dios, estar en esa comunión con Dios, para que Dios, por medio de su Espíritu, ilumine nuestro entendimiento, y permanecer en la palabra. Yo no puedo ir y decirle, Señor, llévate a este fulano porque me cae mal. Si yo hago esa petición, desconozco la palabra. Entonces, por eso tengo que conocerla. Entonces, cuando la conocemos, entonces podemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Volvamos a nuestro texto. Entonces, esos dos requisitos son permanecer en Cristo, en comunión con Él, y el conocimiento del consejo de Dios. El conocimiento del consejo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en el versículo que estamos, 14 o 15. Que si pedimos alguna cosa a su voluntad, ¿qué pasa cuando pedimos conforme a su voluntad? Él nos oye. Quiere decir que si no pedimos conforme a su voluntad, no nos hace caso. De oír no nos oye, porque nos oye, pero no nos hace caso. O no responde, porque no estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, si nosotros hemos llegado delante de Dios con una petición que está conforme a su voluntad, entonces tenemos seguridad de que nuestra petición será respondida de manera favorable. Entonces, hermanos, cuando nosotros oremos y le pidamos algo a Dios, primero cerciorémonos. Primero, si tenemos una comunión constante con Dios, pues porque ahí tenemos la comunión, los deseos de Dios, los pensamientos de Dios van a estar en nuestro ser. Pero una persona que no tiene comunión constante con Dios va a pedir para su provecho, para sus placeres, para sus intereses, que muchas veces pueden estar contrarios a lo que Dios quiere. Entonces, por eso hay que estar en esa comunión y luego conocer la palabra. Y si yo conozco la palabra, de repente viene un pensamiento, no, pero aquel pasaje dice que esto no lo debo de pedir, pues no lo pido. ¿Entienden cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso que el Señor nos lleva? Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Ahora viene el verso 16 y dice, ya aquí ya no se va a referir a orar para mis provechos, para mis intereses, sino que va a hablar de la intercesión. Siempre la oración desde la perspectiva de la intercesión, o sea, pedir por otros. Y mire el verso 16, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Mire, este pasaje es algo complicadito. Es algo complicado y no hay una sola interpretación de él. Primero, mis hermanos, habla de pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte. O sea, hace una distinción del pecado, ¿no? Un pecado que es de muerte y uno que no es de muerte. Entonces dice que por el pecado que no es de muerte se puede pedir para perdón, pero por el pecado que es de muerte dice, por eso no pidan, o sea, no intercedan por aquel que haya cometido un pecado de muerte. Pero si aquel ha cometido un pecado que no es de muerte, intercedan por él. Eso es lo que nos está diciendo acá el apóstol. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cuáles son los pecados de muerte y cuáles son los pecados que no son de muerte? Porque dice que por los pecados de muerte no pidamos, y por los pecados que no son de muerte, por eso sí pidamos. Entonces, primero que tenemos que ver es cuáles son esos pecados. ¿Qué tipo de pecados serán esos? Yo creo, hermanos, que para encontrar una solución, la misma carta y el mismo pensamiento de Juan tienen que guiarnos para encontrar esa solución. Y Juan nos dice, por ejemplo, allá en el verso 3, capítulo 3, verso 14, mire lo que dice ahí, siempre en nuestra carta, 3:14. Primero, hermanos, antes de llegar ahí, quizá antes de eso decirles, de que hay quienes han interpretado que esto de la muerte, el término muerte, se refiere a la muerte física. Y hay quienes interpretan que la muerte se refiere a la muerte espiritual. Lo que refiere a la muerte física, dicen de que aquella persona, dice que hay personas que han cometido pecado de muerte, o sea que hay ciertos pecados que los llevan a morir físicamente, que Dios por ese pecado los aparta. Y oye, por cierto, en estos días, justamente en la mañana que vengo temprano, vengo escuchando ese programa del doctor Magui, ¿cómo se llama? Es un programa muy famoso, Verdon Magui, a través de la Biblia. Y justo ellos están ahí al menos en esa emisora que oigo, están estudiando Primera Juan también. El doctor Magui, él es de la idea de que se refiere a muerte física. Él dice que es muerte física. Y entonces él ponía, por ejemplo, de lo que pasó con Ananías y Zafira, dice, que ellos cometieron un pecado de mentirle a Dios respecto a lo que habían dado. Entonces el Señor los cortó, o sea, murieron físicamente. Entonces, allá cuando se habla de la mesa del Señor, en 1 Corintios capítulo 11, dice de que algunos que no están discerniendo de buena manera el tema de la mesa del Señor, dice que algunos se enferman y otros duermen, o sea, se murieron. Entonces, el doctor Magui pone ese ejemplo y dice, mire, lo que está diciendo es que se mueren físicamente. Ahora, pero Juan tendrá esa idea en mente. Entonces, veamos en el mismo pasaje, veamos en el capítulo 3, que nos habla del tema de la muerte, ¿a qué se refiere? Si es física o espiritual. 3:14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte, aquí viene el concepto de muerte usado por Juan, de muerte a vida. ¿A qué tipo de muerte se está refiriendo acá Juan? Espiritual, espiritual. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea que estábamos muertos espiritualmente, pero hemos pasado a vida espiritual. ¿En qué sabemos? En que amamos a los hermanos. Porque el que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces Juan lo que está diciendo que aquí en la misma carta, cuando usa el concepto de muerte, se refiere a la muerte espiritual. Entonces, no descarto, y porque como le digo, esa otra posición de que puede ser física tiene su valor también, y si usted quiere agarrarlo así también. Pero yo creo que si
siguiendo el concepto de Juan, acá en la misma carta, que él se está refiriendo a la muerte espiritual. Ahora, entonces, ¿quiénes son estas personas que cometen esos pecados de muerte? ¿Cuáles son los pecados de muerte? Que los lleva a la muerte espiritual. ¿Cuáles son esos pecados? Que es lo que queremos ver acá. Mire el capítulo 4, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ahora, lo que está diciendo Juan es que toda aquella persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, se está refiriendo a aquellos que enseñaban de que Jesús era un simple hombre y que vino Dios y se metió en él por un tiempo. Estos tienen el espíritu del anticristo, están en contra de Cristo. Por lo tanto, el estar en contra de Cristo los hace enemigos de Cristo y es un pecado que los lleva a la muerte espiritual, porque no quieren acercarse a Cristo, lo han rechazado como Dios. Y si ellos permanecen en esa situación, pues están perdidos. Sí, hermano. Ajá, exactamente, solo que estamos en otro contexto, pero sí es otro. Pero digamos acá, en la propia carta, entonces dice que la persona que rechaza a Jesús como el Cristo, esta persona puede estar en ese pecado de muerte. Verso 14 del capítulo 3, el que leímos. Mire lo que dice ahí. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermano. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mire qué tremendo esto. ¿Ah? O sea que aquel que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos espiritualmente, pero hoy tenemos vida espiritual. ¿Cómo sabemos? En que amamos al hermano. Pero aquel que no ama está muerto. O sea, está cometiendo el pecado de muerte. Y dice, bueno, por ese no interceda. ¿Ah? Ahora, el verso 2, capítulo 2, versos 18 y 19, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, lo que está diciendo eran personas que estuvieron en la iglesia, pero se opusieron a las enseñanzas apostólicas y siguieron otro tipo de enseñanza. Y entonces dice, ellos salieron de manera voluntaria, se excluyen y tienen ciertas ideas, ciertos conceptos acerca de Cristo que no les permite conocer la verdad. Y por lo tanto eso también puede hacerlo de estar en peligro del pecado de muerte. O sea, en otras palabras, el pecado de muerte es no reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y al no reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, lo lleva a no amar a los hermanos. Entonces dice Juan, mire, este es un pecado que yo les digo, ni siquiera oren. Ahora, entonces dirá usted, mire, entonces no hay que orar por la gente que no conoce de Cristo. No, es que hay que tener cuidado de que esta gente que conoció, es gente que estuvo, es gente que ha estado ahí. Hebreos menciona también de personas que saborearon, dice, los deleites del Espíritu, todo eso. O sea, es gente que conoció, pero el enemigo cegó su entendimiento al grado que se han vuelto enemigos de Dios. Diferente es a una persona que no conoce nada de la palabra, que no conoce nada de Dios y en su ignorancia dice un montón de cosas. Claro, por ahí hay que pedir. Pero estas personas son personas que conocieron. Son personas que no son ignorantes del Evangelio, pero han decidido creer otra cosa. Entonces dice, estas personas han rechazado abiertamente. Y entonces dice Juan, por estos no pidan, porque están en el pecado de muerte. ¿Habrá personas así? Bueno, aquí aparecen, y los menciona él, que estuvieron con nosotros, pero salieron de nosotros. Y en la actualidad puede ser también de que haya personas, bueno, creo que nosotros conocimos de un caso de un joven que se congregó con nosotros acá por mucho tiempo y luego andaba en una secta
y renegando completamente de todo lo que había aprendido pues acá en nuestras iglesias. Me acuerdo una vez que, porque en ese tiempo, como los medios de comunicación andan buscando qué es lo que da más audiencia, lo llevaron a él, había un pastor de las iglesias, digamos, conservadoras, y conocido de él. No, mire, él hablaba, ese joven hablaba tontera, pero así, renegando abiertamente de lo que él había aprendido en sus primeros años y había adoptado esta creencia, pero alejada completamente de lo que la Biblia nos dice, aunque usaban la Biblia. Entonces sí puede darse, sí puede darse. Entonces dice Juan, mire, estas personas, dice, que están en pecado de muerte, por ellos, dice, él recomienda no interceder. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Ahora, esto también tiene otra aplicación, hermano. Y es de que si nosotros vemos a un hermano o una hermana que anda extraviado, cometiendo pecados, pues sí, no de los que ya mencionamos, de blasfemia, de negar la divinidad de Jesús, sino que cualquier otro pecado, nuestra responsabilidad es interceder por esta persona. Fíjese que no dice critíquelo, hable mal de él, no. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pida a Dios, y Dios le dará vida. O sea, Dios va a responder a esa petición haciendo entrar nuevamente al carril a esta persona que anda en cualquier pecado, o sea, moral o qué sé yo. Pero la responsabilidad dice que pidamos, que intercedamos por esta persona y Dios le dará vida. Esto es, dice, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Pero ya vimos cuál es. Toda injusticia es pecado, dice, pero hay pecado que no es de muerte. Mis hermanos, en verdad el tener un conocimiento de lo que la palabra enseña es importante. Y yo les felicito por estar acá queriendo aprender cada vez más, porque la verdad tenemos que conocer lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que tener un buen concepto de quién es Dios, de quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Tenemos que tener un buen conocimiento de todas esas doctrinas que nosotros manejamos, de estar bien cimentados en nuestra fe para no ser movidos y no caer en la corriente de alguien o de alguna persona que nos lleven a blasfemar de la fe que un día profesamos, ¿verdad? Entonces, ¿es Dios Jesucristo? ¿Ah? Amén, ¿verdad? Y cuando se confiesa, por ejemplo, fíjate que allá cuando dice Pablo en Romanos, si confesamos que Jesús es el Señor, y ese concepto de Señor, del curio, se está hablando en el Antiguo Testamento, era la palabra que se usaba para referirse a Jehová. Entonces cuando dice, si confesamos que Jesús, el Señor está diciendo, si confesamos que Jesucristo es Dios, ¿ah? Si confesamos que, entonces dice, nosotros alcanzamos la vida eterna. Es clave, es importantísimo. Por eso es que es triste, por ejemplo, que los testigos de Jehová, ¿verdad?, que ellos niegan la divinidad de Cristo. Ellos caen en esta condición de personas que tristemente están alejados de Dios en el pecado imperdonable. ¿Sí? Hay que tener cuidado, o sea, de no desviarnos de la fe. Bueno, llegamos hasta acá, hermanos. Hermano Elías. Gracias, hermano Miguel, por el estudio de la palabra. Y en ese momento le voy a pedir a las hermanas de la ofrenda si pueden pasar. Vamos a recolectar las ofrendas. Padre nuestro que estás en gloria, venimos ante el trono de su gracia. Agradecerle, Señor, porque hemos visto el amanecer, el anochecer y nos ha traído con bien a su casa. Gracias, Señor, por su palabra. Padre, ayúdanos, denos sabiduría y entendimiento de lo alto, para que esta palabra, Padre, nos edifique, nos aliente
y los dé las nuevas fuerzas para seguir adelante. Así también, mi Señor, bendiga la ofrenda, multiplíquela y bendiga a mi hermano que va a dar como el que no va a dar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, pues. Y mientras las hermanas pasan, solo recordarle los anuncios que tenemos entre semana. Y el viernes nosotros los jóvenes nos reunimos a las 6:30 y el sábado el ministerio Dejando Huellas se reúnen a las 9, y también la cadena de oración el mismo sábado y el ministerio de Way to Jesus. También ese domingo es especial porque es el domingo de amigos. No sé si usted ya ha invitado, pero yo ya invité a unos 2 amigos y espero que puedan venir, y espero que usted también pueda traer a sus invitados. También el martes la femenil se reúne a las 2:30 y el miércoles nos volvemos a reunir aquí a las 5 el culto de oración y a las 6:30 el estudio bíblico. No sé, hermano Miguel, si se me falta. Bueno, Bueno, hermanos, si ustedes ya vieron las noticias, esta cuestión de este virus que viene, pues se dice oficialmente que todavía no hay un caso confirmado, pero se están tomando medidas. Por ejemplo, se han suspendido las clases por 21 días en todos los centros educativos, desde parvulitos hasta universidad, entiendo. Entonces todo eso se ha cerrado. Entonces, primero oremos al Señor de que Él nos guarde. Segundo, pidámosle al Señor serenidad, a no caer en pánico, ¿verdad? Porque alguien escribía y decía, hay 2 pandemias ahorita, o sea, la pandemia del coronavirus y la del pánico, ¿verdad? Entonces, no, pidámosle al Señor que nos mantenga serenos, y también que conforme se vayan dando los acontecimientos, pues hay que ir tomando las medidas. Lo que recomiendan es, por ejemplo, las medidas higiénicas, eso es importantísimo. O sea, las medidas higiénicas, lavarnos las manos, ¿va? Quizás en algún momento, si llegara, quiera Dios no, pero llegaran a haber casos, lo que recomiendan es no darse la mano, no beso, o sea, no tener esa cercanía, ¿verdad? Esa cercanía. Hasta ahorita han suspendido reuniones así de más de 500 personas, eso lo han suspendido. Entonces, o sea, digamos, partidos en el estadio que tienen o las mega iglesias, todo eso lo han suspendido. O sea, está prohibido reuniones con más de 500 personas a la vez. Entonces, nosotros no andamos en ese rango. Entonces, pues, lo que hemos visto es que, digamos, el domingo vamos a habilitar las 2 secciones para estar así, está más separado. No, eso, o sea, si a usted le da gripe, porque esto comienza como una gripe, o sea, los síntomas iniciaron como una gripe. Si usted le da gripe, quédese en la casa. Esa es la recomendación. Si alguien tiene gripe, mejor quédese en su casa. Vaya a la unidad de salud para que veas si es una gripe normal, común, o esperamos que no sea la otra cosa, pero si alguien tiene gripe, mejor quédese en su casita. ¿Por qué? Porque entonces la gripe igual se anda extendiendo, y esto se contagia a través del estornudo, cuando uno se estornuda, y entonces uno, por ahí es que el apretón de manos lo evita, porque la costumbre es que cuando usted estornuda, se pone la mano acá, los que se la ponen, porque hay gente que le tira la saliva a los demás, pero los que la ponen, entonces lo que recomiendan es hacerle aquí, ¿ah? Porque usted le acá, entonces alguien le da la mano, o llega y se agarró aquí de la banca, o de cualquier parte, ahí queda el virus. Entonces, por eso la recomendación de lavarse bastante continuamente las manos, y bien lavadas, no solo el mate, sino bien lavada, con bastante jabón y todo eso. Pero, repito, pidámosle a Dios, que Dios es el que esté en el control de todo, y que Dios nos guarde a nuestro país, que guarde el mundo entero, que esto vaya disminuyendo, no entremos en pánico y sigamos las recomendaciones, ¿verdad? Vamos ahora, hermanos, pónganos en pie. Padre, muchas gracias por la bendición que nos has dado de reunirnos una vez más en tu nombre. Gracias, Señor, porque hemos cantado alabanzas, Señor, que te glorifican, que te exaltan. Hemos meditado en tu palabra, y gracias también porque nos has dado la oportunidad de vernos, de saludarnos y compartir, Señor, este tiempo de comunión. Ahora que terminamos, pues llévanos con bien a nuestros hogares, guarda nuestro país, Señor, de esta enfermedad que está avanzando, Dios, pero nosotros te pedimos
de que tengas misericordia de tu pueblo y que también, Señor, obres de alguna manera, como tú sabes hacerlo, para que esta peste termine, Señor, y que también nos haga reaccionar y pensar en lo débiles, lo limitados que somos y podamos volver nuestros ojos a ti, que eres el Todopoderoso. Te bendecimos en esta noche por Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Salúdense unos a otros.